En esta ocasión vamos a hablar de dos tipos de fraudes. Bueno, van más relacionados a los que el gobierno hace, pero quieras o no, las pendejadas que hace el gobierno es una bola de nieve que se forma en la parte arriba de la montaña, va bajando y al final de cuentas el que se ve afectado es más la persona de a pie, como tú, como yo, como los que tú conoces. En fin. En esta primera parte vamos a hablar de las campañas. En las campañas sí es bien sabido que el gobierno destina cierta cantidad de recursos a los partidos políticos para que realicen sus campañas. Pero, y es bien sabido también que hay financiamiento por parte de empresas, por parte del bolsillo del político, por parte de muchas personas o grupos de interés. ¿A qué me refiero? No sé si se acuerdan en la época de Peña Nieto que el PRI estaba dando despensas, que estaba dando tarjetas con puntos o bonos de dinero o algo así. Incluso yo recuerdo que a la mamá de un amigo le juntaron junto con un grupo de los vecinos de su colonia y que querían que votaran por cierto partido político, les iban a dar una telecita o les iban a dar cualquier pendejadita electrónica con tal de recibir su voto, hasta incluso en efectivo les estaban dando dinero, algo así tengo el recuerdo. Y de hecho incluso no es algo que yo te estoy inventando, lo puedes buscar en Google, de gente de otros pueblos de Chiapas, de ciudades pequeñas o de pueblitos pequeños donde se están quejando, vendieron su voto y no les dieron el dinero, o no les dieron nada, o las tarjetas de puntos no les ha caído nada efectivo. O sea, a ver, pendejo, te estás quejando de que el partido político al cual tú le vendiste tu voto no te dio nada. ¿Qué puedes esperar a futuro? A ver, si te está comprando el voto para ganar, ¿tú crees que te va a dar las perlas de la Virgen? Y siendo sincero, también retomándonos a la actualidad, pasó en Monterrey, el gobernador de ahorita destinó bastantes millones a lo que es su campaña, su publicidad en redes sociales. Y ojo, se presentaron las pruebas, se dijo, sí, las vamos a analizar. Y no ha pasado nada, incluso hubo una multa enorme que le pusieron a su esposa, creo, por hacerle publicidad. En fin, ya no metiéndonos en ese tema, el tipo de fraude, en realidad, ¿cuál vendría siendo? Tú piensas que el político, dices, bueno, está bien, pagó para ser gobernador. El detalle es que todo político es empresario antes que político. Ellos no llegan a la política para hacer bien a la sociedad, llegan para hacer con contratos multimillonarios o concesiones o vender ciertas cosas, etcétera. Ahora es muy común que el político, después de invertir un billete, va a quererse redituar ese billete otra vez, y no solo la cantidad que invirtió, doble, triple, cuádruple. ¿O a poco has visto que gobernadores después de la candidatura se anden muriendo de hambre? Ese es el tipo de fraude, que el dinero que te están invirtiendo para su política lo van a querer recuperar hasta triple o cuádruple la cantidad invertida. Por eso muchos políticos, cuando llegan a ser gobernadores, saquean todos los estados. Fíjate Medina cómo dejó a Nuevo León, y sin embargo aún siguen sacándole leche a la vaca hasta que ya no aguante. Y no solo pasa eso, también los políticos tienden a pedir préstamos debido a que ya no hay recursos, mágicamente fueron desviados y ocupan los recursos para el pueblo, que para pavimentación, etcétera. Entonces se genera un estado de deuda, un estado donde también de ese dinero que piden prestado, piden para clavarse una buena parte de ello. O sea, no creas que nada más lo piden solo para ayudar a la nación. Si piden, no sé, 400 millones, ten por seguro que mínimo esos 400 millones, 200 millones o 250 millones se los van a clavar. ¿Por qué? Porque en realidad no se ocupa tanto como se está pidiendo. Las empresas que dan mantenimiento, las empresas que están costando millones, son de prestanombres de ellos, son de personas conocidas a ellos, de personas que invirtieron en su campaña y ahora él está redituando. Obviamente, no crean que todo es color de rosa. Y ahora, algo triste que pasa es que como el estado de deuda de la nación es muy grande, se generan impuestos a pendejaditas. Y el detalle es que al final de cuentas todos tenemos que pagar esos impuestos.
El problema es que esos impuestos son para pagar el estado de deuda y ese estado de deuda obviamente nunca es pagado. ¿Por qué? Porque siguen pidiendo préstamos, se desvían el fondo o una parte del fondo y una partecita es abonados. O sea, es un endeudamiento constante. ¿Cómo prevenir ese tipo de fraudes? Número uno, no aceptes, no vendas tu voto por algún político, no lo vendas por alguna promesa, no lo vendas a alguien que te dé tarjetitas, que te dé despensas, que te dé útiles escolares para el huerco, no lo vendas por alguien que te dé una pantalla de plasma, o por un puesto político, porque al final de cuentas, eso que tú vendiste, tu voto, y dices, pues al cabo yo qué, una persona puedes pensar que no vale nada, pero cuando millones de esas personas se ponen de acuerdo para algo, ahí es donde surgen los verdaderos cambios. Entonces, no vendas tu voto, no te vayas con la idea de que voy a saquear al Estado, al cabo me vale verga. No, al final de cuentas, todos estamos en el mismo barco, ese barco se está hundiendo y tú sabes si quedarte viendo el agujero mientras se llena de agua o empezar a tratar de tapar ese agujero para que el barco no se hunda. Ahora, este tipo de fraude va un poquito relacionado al otro. Los servicios públicos tienen sus prestadores de servicios, ya sea que ocupan, no sé, excavadoras, que ocupan maquinaria pesada, etcétera. Hasta ahí va bien, es normal. El detalle es que esos prestadores de servicios son personas prestanombres o son personas que trabajan para el gobernador, para el alcalde, para la persona que quiera esos servicios. ¿A qué me refiero? A que yo, por ejemplo, supongamos que en mi plantilla de servicios que prestan servicio al Estado, pues pongo a mis compadres, pongo a mis conocidos, pongo amigos, pongo a gente que obviamente está ahí. ¿Por qué? Porque si yo le doy unos 6 millones por el uso de su maquinaria, esos 6 millones se quedan dentro de la casa, dentro de mi propio bolsillo, no del bolsillo del Estado. Por si no lo entendiste, esas personas están de acuerdo con ciertos cargos públicos para prestar el servicio. Ahora supongamos que si el uso en realidad de varias, por ejemplo, excavadoras es de 1 millón de pesos, pues el que me está prestando el servicio me lo va a dar en 4 o 5 millones, de los cuales ese millón es el que en realidad cuesta usarlas. 2 millones van para mí y 2 millones para mi compadre. Así es como se reparte la piña. No es algo nuevo. ¿Por qué? Porque si te pones a analizar el gasto público, ya sea de municipio, del estado o del país, te vas a dar cuenta que las cosas están infladas una tercera o cuarta parte. Y si te pones a analizar los domicilios fiscales de esas personas que les prestan el servicio a los funcionarios públicos, al estado o al municipio, te vas a dar cuenta que esos domicilios fiscales son fantasmas, son como cualquier casita, etcétera. Y ahora, este es un paréntesis. Yo me quejaba con los grupos feministas porque rayaban y maltrataban obras públicas. ¿A qué me refiero? A que pintarrajeaban, tumbaban estatuas, etcétera. Una estatua no se compara con nadie, no vamos a entrar en ese tema. Yo me quejaba por el sentido de que a los alcaldes, a los gobernadores, para empezar, a ellos les vale queso. O sea, tú te vas a chingar una estatua, chingatela. Al cabo, yo como gobernador, yo como alcalde, pido dinero para reparar esa estatua. Si reparar esa estatua vale 2 millones, yo voy a pedir 8 millones. Para que tus 2 millones sirvan para la estatuita que dañaste y los 6 millones restantes van para mi bolsillo. Y al final de cuentas, ¿quién paga eso? Lo paga la gente, lo paga la población con sus impuestos. Por eso es que me quejaba de las pinches estatuas. Ve y quémale la pinche casa a la persona que está dirigiendo el gobierno, a la persona que se está encargando de la investigación. Va a ser como chingados esas personas que se encargan de realizar investigaciones, de mantener la paz y todo eso, no se van a mover. ¿Por qué? Porque esa casa le sale del bolsillo de ellos y no sale del presupuesto que se pone para la población. Es a lo que voy, porque siendo sincero, hay un presupuesto que es para cuando dañan obras públicas, para cuando dañan edificios y demás cosas. El detalle es que ese presupuesto es el que se aprovechan para pirañarse. ¿Por qué crees que los gobernadores y los alcaldes no hacen nada cuando están vandalizando obras públicas? ¿Por qué crees que no les interesa tanto? Porque de ahí es donde viene un extra que ellos se van a clavar o se van a meter a su bolsillo.
pendejos no son. Pero a ver, quémale el pinche carro al cabrón ese, quémale la camionetota, no la que les da el Estado, sino la que les pertenece a ellos, y vas a ver cómo empieza a mover las cosas, hasta te saca a las personas que fueron las culpables de los feminicidios, de los asesinatos, etcétera. ¿Cómo podemos evitar estos tipos de fraudes? Número 1, tener mayor difusión de en qué se están gastando los presupuestos o el presupuesto. Y empresas son las destinadas a brindar los servicios, y las personas votar para quitar a las empresas que estén inflando sus precios. Digo, tampoco se trata de que se lo regalen al Estado, sino que el chiste es que lo vendan al precio que corresponde en el mercado y no lo inflen de una manera descomunal. O sea, como quien dice, tener un mayor control de en qué se está invirtiendo el dinero. No solo de que, bueno, no hay domicilio fiscal convincente, no hay nada que sea como una empresa legítima, parece una empresa fantasma, pues vamos a dar una oportunidad. No, claro que no. O sea, tener el ojo en qué se está gastando los presupuestos. Y a ver, gastaste tanto, enséñame el desglose de todo. O sea, que sea público el desglose de todo. Y una vez que es público, analizar, a ver, ¿por qué tanto en esto? ¿Qué empresa está cobrando esto? Pues quítame esa empresa. O a ver, analízame esta empresa, ¿por qué está cobrando tanto? Y auditarla de, esta empresa me está cobrando más de 4 veces el valor de su producto. No pasa nada, el pueblo paga. No, el chiste es el pueblo paga, el pueblo manda. Frase de mi tío el Bronco. Porque siendo sinceros, así como tenemos buen ojo, tenemos buena capacidad deductiva para criticar, para exponer youtubers, artistas, personas en los medios, así también tenemos que tener buen ojo para saber en qué se están chingando el presupuesto de la nación, porque al final de cuentas el estado de deuda es algo que los gobernantes generan con el paso de sus administraciones, y al final de cuentas pues ellos se van, pero el pueblo se queda aquí, se lo vienen atascando con los intereses. México, al igual que cualquier otro país de Latinoamérica, tiene todo para poder ser grandes potencias al nivel de Suecia, al nivel de varios países de Europa, pero la ambición de muy pocos es el que está atrasando el cambio, porque esa ambición viene siendo un freno para el avance. Entonces, hasta aquí el video de hoy, chavos. Si les gustó, suscríbanse al canal y compártanselo a quien más le pueda interesar. Nos vemos.